grabar en la computadora. Ahí está, listo. Gracias. Ya chicos, ¿cómo están? Bueno, la ayudantía de hoy van a tener dos ejercicios. El primero es muy importante que tomen atención y ojalá si tienen dudas pueden ir preguntando al tiro porque es básicamente lo que van a tener que hacer para la segunda parte del trabajo, solamente que la segunda parte del trabajo va a ser un poquito más difícil. Acá va a haber muchos que nos van a dar los datos, en el trabajo ustedes van a tener que investigarlo. Si tienen dudas sobre cómo sacar un dato, les va surgiendo, pueden interrumpir nomás y yo les digo cómo podemos ayudarlos. Igual durante estas semanas que quedan, yo creo que con la Gote vamos a hacer otro horario de consultas para ayudarlos en esa parte. Respecto a la primera parte, las notas del trabajo las va a subir el profe. Nosotros tenemos su puntaje solamente, si es que tenemos tiempo, yo creo que lo podemos ver al final para que sepan cómo les fue. Pero es muy importante que tomen los comentarios que les dejamos y los mejoren para la segunda etapa y que eso también se va a evaluar para la segunda parte del trabajo. Eso. ¿Alguna consulta antes de empezar? ¿Tuvieron buenas notas? ¿Los puntajes? Creo que no hubieron rojos. Sí, o sea, yo por lo menos no, según yo no tuve ningún rojo, No, creo que el pero más bajo que puse fue como 60 de 100. creo que también por ahí. Y el más alto debía haber andado como en 80 y algo. Creo, en general anduvieron bastante bien. Simplemente cometieron un par de errores conceptuales, un par de detalles que descuidaron. Por ejemplo, el tema de las monedas. Muchos se descuidaron en eso y mezclaron cosas sin darse cuenta. Pero lo vamos a ir viendo. Se puede mejorar. Bueno, hoy día la ayudantía la vamos a desarrollar en Excel. Porque, bueno, su trabajo lo van a tener que desarrollar en Excel. Bueno, como tip, para que lo tengan presente, es mucho más cómodo trabajar en Excel, encuentro yo, que trabajar en Drive. Entonces, en su trabajo, algo que descubrimos hace poco, no sé si algunos ya saben, que ustedes pueden abrir Excel, ponen acá la opción compartir, y bueno, tiene que estar registrado con la versión del mail de la universidad que nos dan, y bueno, se supone que acá te tiene que abrir una barrita en la cual uno pone los mails de tus compañeros de la U. Y después pueden trabajar en un Excel normal, pero compartido, que es mucho más cómodo que trabajar en Drive, como por el tema de las funciones, si alguien se maneja bien con el teclado en Excel, y es mucho más eficiente. Bueno, parece que la cagué, porque no carga esto. Ahí había abierto justo. Y ya, partamos con el ejercicio entonces. Dice, ejercicio 1. La Poderosa está considerando la adquisición de la Más Querida S.A. De acuerdo con la opinión de los ejecutivos de La Poderosa, una nueva administración de la Más Querida promete tener un impacto significativo en ventas, utilidades y flujos de caja de la empresa. Se proyecta que la Más Querida genere ingresos de 95 millones en 2017, 70 millones en 2018 y 2019, para luego bajar a 65 millones en 2020 y 55 millones en el 2021. A partir de 2021, los flujos de caja crecerán a la tasa de 2% de perpetuidad. La utilidad antes de impuestos e intereses, EBIT o UAI, para todos los años representará el 30% de las ventas. La depreciación de la Más Querida será de 20 millones por año. El gasto en depreciación ya está incluido en los costos de producción, con los cuales se calculó el EBIT de 30%. Se espera no requerir inversiones adicionales en NOF, en necesidades operativas de fondo. Sin embargo, se espera que a partir del 2021 en adelante las inversiones en activos fijos, reposición por deterioro e inversión en activos nuevos, llegue a 25 millones anuales. La estructura de capital de la Más Querida deuda patrimonio es de 0,4, mientras que la tasa de descuento de la deuda es 7%. Por otro lado, la Más Querida tiene un total de 2 millones de acciones en circulación en forma privada. Actualmente, la Más Querida no cotiza en bolsa, sin embargo, existen otras 3 empresas de la misma industria que sí transan sus acciones públicamente. Todas estas empresas tienen el mismo grado de relevancia para la Más Querida, y el siguiente cuadro muestra la información de los competidores de la compañía.
Ya nos dan un cuadro en el cual tenemos información respecto a la deuda de las 3 compañías comparables, el patrimonio de cada una, el beta del patrimonio de cada una y el beta de la deuda de también cada una. Y dice la tasa de impuesto para todas las empresas es de 25%, la tasa libre de riesgo es de 4%, mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Y nos piden que determinemos el costo del patrimonio y el WACC para la más querida para la empresa, el precio que la poderosa debería pagar por cada acción de la más querida. Ya. Dime. El costo de patrimonio del WACC, como que ya lo habíamos hecho en la entrega que tenemos, o sea, la pregunta B es como para la entrega nueva. Exacto, eso mismo iba a mencionar ahora. La primera parte ya la debiesen tener hecha. Tienen que hacer unos pequeños ajustes que, en el caso de que tengan que hacerlos según le hayamos dejado los comentarios, pero más allá de eso, eso ya lo tienen listo. La primera parte está listo. La segunda parte, que es calcular el precio de la acción, es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso tenemos que hacerlo en base a los datos que vamos teniendo. Bueno, como les dije, acá este ejercicio es un poquito más sencillo en comparación con lo que vamos a tener que hacer en el trabajo, porque ya nos dan los datos. Acá ya nos dan los ingresos que vamos a tener en el futuro. En cambio, lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo es proyectarlos. Y bueno, ahí para proyectarlos ustedes tienen que elegir cuáles son como los drivers para cada una de las cuentas que van a hacer que crezcan en el futuro. También pueden tomar, lo ideal es que tomen estados financieros pasados de cada una de esas aerolíneas y estudien cómo ha sido el comportamiento. Por ejemplo, si los ingresos han crecido de determinada manera, si los costos son un porcentaje de los ingresos o los costos crecen a su propia manera. Lo mismo con los gastos de administración y ventas, que por lo general también se hacen como un porcentaje de los ingresos. Y bueno, después la proyección a futuro, ustedes tienen que, como les dije, determinar ciertas variables que van a hacer que crezcan los ingresos de su aerolínea. Igual ahí ustedes tienen que hacer un estudio. Por ejemplo, yo no soy experto en aerolíneas, pero me imagino que quizás podrían utilizar el crecimiento económico del país, el crecimiento económico mundial de la aerolínea para proyectar el crecimiento. Quizás, por ejemplo, puede que la aerolínea, dentro de las presentaciones corporativas, la información que pueda encontrar, vean que hay una meta de ingresos para tal periodo. Igual pueden considerar eso como dentro de su proyección. Y bueno, eso como tips para el trabajo. Ahora, a los que nos convoca. Primero tenemos que calcular el costo del patrimonio. Y bueno, vamos a anotar los datos primero. Acá tengo la parte de datos. Los ingresos los vamos a ver después. El crecimiento a perpetuidad es un 2% que nos dicen. El EBIT nos dice que va a ser un 30%, si no me equivoco, un 30% de las ventas. Entonces, un 30% de los ingresos. Bueno, acá nos dan al tiro el EBIT. No tenemos que calcular los costos por venta, ni la depreciación, ni los gastos de administración y ventas, que sí van a tener que hacerlo en su trabajo. Van a tener que calcularlos. La depreciación por año es de 20 millones por año. En general, la depreciación también la van a encontrar en las notas de los estados financieros, así que por ese lado no es un dato difícil de encontrar. 20 millones. Y el CAPEX, bueno, el CAPEX son todas las inversiones en activos fijos que se van haciendo, que tiene un componente que es cubrir la depreciación y otro componente que son expansiones de propiedad, planta y equipo, que acá nos hablan como inversión en activos fijos, llega a 25 millones anuales. Entonces el CAPEX va a ser de 25 millones anuales desde el 2021. Entonces ponemos CAPEX del 2021, va a ser 25 millones. Ya, eso nos va a ayudar después a construir el flujo. Después, para calcular el patrimonio y el WACC, nos dan las comparables, nos dicen que la tasa de impuestos es de 25%. Lo tengo aquí. Es de 25%. La tasa libre de riesgo es de 4%. Eso no es un 4. Mientras que el premio por riesgo de mercado es de 6%. Y bueno, el premio por riesgo de mercado se define como el retorno esperado de mercado menos RF, que va a ser 6%. Y aparte, acá arriba nos decían que
la estructura de patrimonio es de 0,4, deuda sobre patrimonio, y la tasa de descuento de la deuda es 7%. Este sería nuestro KD o RD, como preferiéramos llamarlo. Yo lo tengo como KD, 7%. Y nos decían que deuda sobre patrimonio es 0,4. 0,4. Ya, nos dan esta deuda sobre patrimonio, pero para calcular el WACC nosotros necesitamos saber la deuda sobre activos y el patrimonio sobre activos. Bueno, es equity, que es patrimonio en inglés. Para calcular, para encontrar la deuda sobre activos y el equity sobre activos, bueno, yo tengo una técnica, quizá hay técnicas mucho más fáciles, así que si alguien tiene otra, no pesque esta. Ya tenemos que deuda sobre equity es 0,4, y el 0,4 se puede escribir como 4 sobre 10. Eso me va a dar 0,4. Y por lo tanto los activos sería la suma de los dos, 4 más 10. Y mi activo serían igual a 14. Entonces mi porcentaje de deuda sobre activos va a ser igual a 4 sobre 14. Y equity sobre activos va a ser 10 sobre 14. Y ahí tengo mis porcentajes de deuda sobre activos y equity sobre activos. Y bueno, también nos decían el número de acciones, que es de 2 millones. Ahí tenemos todos los datos anotados, y ahora para encontrar el costo de patrimonio, ¿qué se le ocurre que podemos hacer en base a las comparables? Necesitamos el RA, el RE para calcular el WACC, pero como tenemos como los betas apalancados, podríamos desapalancarlo y después sacar el promedio de los desapalancados que no obtenemos. Muy bien. Tenemos que primero desapalancarlos para poder encontrar nuestro RA y después nuestro RE. Tiene un punto de premio Rodrigo. Y bueno, lo desapalancamos y después con el promedio tenemos un promedio de la industria que sería el que vamos a usar. Entonces tenemos que desapalancarlo. Y para desapalancarlo vamos a usar la siguiente fórmula de desapalancar betas. Que esta es la fórmula de Hamada que vieron en clases. Entonces tenemos que desapalancar cada uno de los betas. Entonces el primero va a ser Winter. Y simplemente tenemos que despejar la fórmula, donde tenemos que el beta de la empresa, el beta del equity, beta del patrimonio, más el beta de la deuda, por 1 menos tax, que sería el impuesto que marcamos acá, por el porcentaje de deuda sobre equity de la empresa. Y bueno, para simplificarlo, voy a hacer algo acá. Va a ser calcular el ratio de activo de deuda sobre equity para cada una, que va a ser la deuda dividido en el patrimonio. Como porcentaje, y bueno, ahora sí. Sería el beta del equity más el beta de la deuda por... ¿Puedes repetir cómo sacaste el D partido N de arriba de la tabla? Sí, el D partido N es deuda sobre equity, o sea, deuda sobre patrimonio, que sería la deuda que tiene en miles dividido en el patrimonio en miles. Y ya. Así se saca. Gracias. De nada. Igual eso ya lo tienen, esta parte no la tienen que hacer en el trabajo, porque ya lo calcularon para su empresa en particular. Entonces ahora sería el beta del patrimonio más el beta de la deuda por 1 menos impuestos por el porcentaje de deuda sobre el patrimonio. Y todo esto dividido en 1 más 1 menos impuestos por deuda partida en patrimonio de esa empresa. Y me dio 0,95, que ese es el valor. Y ese va a ser el beta. Estos son los betas desapalancados. Pues para la siguiente sería Pavoval. ¿Verdad? Voy a copiar la fórmula. Le voy a cambiar los datos solamente. Sí, da uno, y para la última sería Mega Chancho.
fórmula. Y tengo el beta de 0,94. Y ya, ahora que tengo los betas para la empresa, puedo sacar un promedio. Y el promedio, y sería el promedio de las tres. Y tendríamos que el beta de la industria desapalancado sería 0,966. Y ya, ahora que tenemos el beta desapalancado y considerando los datos que tenemos, ¿qué más podemos calcular? Ahora podemos calcular RA. Muy bien, podemos calcular el RA. Y para eso tomamos esta fórmula, que es básicamente KPM, pero con el beta desapalancado. Y sabemos que RA va a ser igual a el RF más, tenemos el beta desapalancado, o sea, sin deuda, y esto lo multiplicamos por el retorno de mercado esperado menos RF, que sería el premio por riesgo que nos da, que sería igual a 6%. Y nos va a dar ese porcentaje. 9,79. Y ahora que tenemos RA, ¿cuál sería el siguiente paso? Podemos calcular RE o no. Exacto, ahora sí podemos calcular RE, que nos va a permitir llegar al WACC. Y para calcular RE, bueno, tenemos dos opciones. Una era bueno, saltarnos este paso de RA y este beta que teníamos, volverlo a apalancar por la estructura de financiamiento de la empresa, que sería esta de acá. Y con eso calcular el RE utilizando la misma fórmula que teníamos acá. Que la tengo escrita acá. Pero con el beta ahora apalancado. Acá. O la otra que podemos hacer, que es la que vamos a hacer ahora, es con la fórmula de Modigliani Miller, apalancarlo en base a RA y el RD. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Se ha perdido en algo? Yo tengo una duda. Hay una fórmula del WACC, la nueva, que era RA más esa, ¿o no? Sí, también sirve, perfecto, también sirve. Debería Ahora dar que lo mismo. Ahora que tenemos el RA, ¿para qué vamos a darnos la lata de sacar el RE y no lo hacemos con esa fórmula? Mira, la pauta viene con la de RE y bueno, una vez yo les mencioné que a veces pasaba que las pautas y los ejercicios vienen para tomar un solo camino, pero si haces ese estaría igual de correcto. Mira, yo lo voy a calcular de esta forma y alguien lo puede calcular con la otra fórmula y me dice si da el mismo valor. Debiese dar exactamente el mismo valor. Perfecto. Pero lo confirmemos. Ya, entonces ahora vamos con RE, con la fórmula de Modigliani Miller que dice que es RA más deuda sobre equity, que ahora es 0,4, por 1 menos impuestos, por el RA, que es este, menos el RD o KD que teníamos acá. Y ese sería el RE. Y una vez que ya tenemos RE, podemos calcular el WACC de la empresa, que sería la típica fórmula de WACC, que sería el KD por 1 menos tax, que sería el 25%, y esto por la deuda sobre activos, más el RE por el equity sobre activos. Y ese sería el WACC. ¿Alguien lo calculó de otra forma y verificó si daba lo mismo? Lo estoy calculando. Bien. Voy a verlo acá igual. Sí, da lo mismo, Joaco. ¿Da lo mismo? Ya, Sí. perfecto. Entonces, los dos caminos para este ejercicio funcionaban perfecto. Igual voy a hacer acá. Sería RA por 1 menos los impuestos. RA por 1 menos los impuestos por deuda sobre activos. Sí, da exactamente lo mismo. Muchas gracias. Ahí tienen la prueba.
Y ya, ahora que tenemos el WAC, estaríamos en el mismo nivel que están ustedes que debieron haber llegado a su trabajo. Y ahora lo que tenemos que hacer es proyectar los flujos para la empresa para ver cuánto va a ser lo que va a generar a futuro, y cada uno de esos flujos se tienen que traer a valor presente. Es exactamente lo mismo que hacíamos en Finanza 1 al final o Tengo al una principio. pregunta. Dime. Que dentro de las instrucciones del trabajo te decía que se tenía que proyectar durante 5 años, ¿Ya? pero nosotros dijimos que eran 10 años de proyección, ¿lo hacemos con 10? Ya, mira, si pusieron de año, probablemente van a tener menos puntaje y van a ser una de las cosas que tienen que corregir. La respuesta como ideal es 5 años, eso es lo que se hace una proyección. Ya, porque dentro de los comentarios como que no teníamos nada como relacionado al horizonte de inversión, por eso te pregunto. Ah, ya, entonces sí, tienen que ser a 10 años. Igual, respecto si es que encuentra que sus trabajos faltan algunos comentarios, avísenme que puede que se me haya pasado algunos, que anoté los comentarios en un Excel, pero en algunos trabajos al principio se me había olvidado como anotarlos como en el trabajo, en la revisión. Entonces, si a alguno le falta comentario, me avisa y se los mando por mail. Pero Eh, de los 10 años no debería, sino por el bono que elegí de libre de riesgo era un bono soberano de 10 años, ¿no debería ser de 10 años también el horizonte o no tiene nada que ver? Mira, en verdad puede que tenga algo que ver para algunos profesores, pero lo que se hace en la práctica es tomar el bono de 10 años porque es libre de riesgo, pero de ahí a la proyección uno toma el periodo como más óptimo, que sería el de 5 años. No tienen como una relación directa. Oye, pero ponte a nosotros hablamos con el profe, como en un Zoom privado, y él nos dijo que tomáramos la mayor cantidad de años para que no estuviera sesgado el cálculo, dado que algunas aerolíneas se encontraban como, o sea, le estaba afectando muy fuerte, ponte todo esto de la crisis, y más encima algunas no habían salido de la última crisis pasada, ¿cachai? Ujú. Entonces el profe nos dijo que la rentabilidad de mercado que nos daba no era como la apropiada realmente o como fidedigna a lo que debería ser. Entonces al final nos dijo, hagan el cálculo después con el mayor rango para tener una rentabilidad de mercado como ajustada a lo que realmente debería ser, y con eso hacer los cálculos. Estaría malo entonces tomar después solo 5 años, pero con esa rentabilidad de mercado nueva, como la de todos los años, para no tener que hacer nada. Sí, mira, tú me estás hablando sobre la rentabilidad de mercado. Para calcular la rentabilidad de mercado, uno toma el supuesto como que sea más óptimo. En ese sentido, si quisiste tomar 10 años, 5 años, estaría igual de bien, solamente que tendría que justificarlo bien. El tema acá ¿Ya? no es como cuánto consideramos al pasado, porque al fin y al cabo la rentabilidad de mercado no debiese ser un dato pasado. Uno toma los datos pasados solamente como un supuesto de que va a seguir rentando lo mismo en el futuro. Acá lo que Sí, importa es como cuánto vamos a proyectar en el futuro, y eso sería 5 años. Ahí el tiempo que consideraron para el beta, el retorno de mercado, no entraría dentro de esta pregunta. Ya sí que quería Así que caer. ahí no debiesen tener problemas, debiesen tener al menos todo el puntaje. Ya, vale. Bueno, entonces tienen que considerar solamente 5 años de proyección de la aerolínea. Igual, como consejo, lo que se hace es que toman 5 años para atrás también para ver cómo se comportan las cuentas, porque uno no puede partir desde 0 un año y decir como que justo toda la aerolínea se va a aportar igual como se comportaron en el 2019. Puede ser que el 2019 fue un mal año y como que gastaron mucho gas y los años anteriores gastaban mucho menos. Entonces hay que ir viendo y ir estableciendo cómo vamos a hacer nuestras proyecciones. Mi consejo es que traten de tomar al menos 5 años, 5 o 4 años hacia atrás, y vayan viendo cómo se comportan las cuentas y después a eso la proyectan hacia el futuro. Paco, que algo que es súper importante es que al final si ustedes están proyectando 5 años, no necesariamente significa que ustedes vayan a decir que la empresa va a durar 5 años. Acuérdense que, como lo van a ver con Paco ahora, nosotros tenemos que incluir al final de la evaluación de la empresa o el proyecto el valor terminal. Y en el valor terminal, ahí ustedes están incluyendo el hecho de que la empresa va a durar 10 años, infinito, 20, 30, lo que sea. ¿Ya? Entonces, si ustedes pensaron que iba a ser 10 años, pucha, háganlo en 5 y en el valor terminal le agregan los 5 años extras que ustedes creen que va a durar. ¿Ya? Eso es muy importante. Pero ahora van a ver
en profundidad cómo se calcula el valor terminal con Paco. Exacto, es muy importante lo que dice la Cote, que se me había olvidado mencionar, que al final uno lo que proyecta son 5 años, pero uno no dice que la empresa va a durar 5 años y nada más. Uno al final pone un valor terminal, que ahí se incluye en ese valor terminal cuánto va a ser lo que nosotros creemos que va a traer en el futuro la empresa. Y lo vamos a ver más detalle en el ejercicio. Ya, bueno, para la proyección primero tenemos que ver los ingresos por venta, que acá en este ejercicio nos decían cuánto eran. Nos decían que iban a ser 95 millones en 2017, 70 millones en 2018 y 2019, después 65 en 2020 y 55 en 2021. Entonces, nosotros simplemente los anotamos acá. Serían 95 millones, los tres. Después son 70. Después en 2020 son 65. Y en 2021 son 55. Esto es lo que ustedes van a tener que proyectar. Y no porcentaje. Van a tener que proyectar en su trabajo. Ya, después de los ingresos por venta, normalmente nosotros vamos a ver los costos de ventas, que me imagino que en una aerolínea son más o menos estables para que consideren, vayan considerando eso en su trabajo. Después de los costos de venta tenemos los GAP, después tenemos la depreciación y puede que hayan otras cosas raras entre medio. Pueden que encuentren que hayan otros ingresos o otros gastos que son relevantes para poner dentro de su valoración. Pero estas cuentas son las que tienen que ir sí o sí. Y ojo que muchas veces la depreciación las incluyen dentro de los costos de ventas, o puede que incluso hasta los GAP. Entonces, sean cuidadosos en no agregar la depreciación 2 veces, porque si ya están los costos de ventas, no la tienen que volver a agregar. Y bueno, si es que están en los costos de venta, mi consejo es que los saquen, limpien esos costos de venta y la escriben aparte. Y después la depreciación así la pueden proyectar como un porcentaje de la propiedad, planta y equipo, por ejemplo. Y bueno, después de esto nosotros llegamos al EBIT. Bueno, en este ejercicio, dime. ¿Cómo vamos a ver nosotros si es que la depreciación, basándonos como en los estados de resultados de otros años, cómo sabemos si es que la depreciación... Se cortó. ¿Cómo sabemos si la depreciación? ¿Y cómo sabemos si es que la depreciación está dentro de los costos de venta o no? Así como basándonos en los estados de resultados de los años anteriores. Ya mira, primero si es que ven el estado de resultados deberían ver como, quizás si ven costo de venta y abajo ven depreciación, entonces están separados. Si es que ven solamente costo de ventas y no ven depreciación, entonces porque la depreciación está dentro de otra partida. Ahí tienen que buscar en las notas de los estados financieros y verificar si la depreciación está dentro del costo de venta o no, que debiese estar en las notas de los estados ¿Y en las financieros. notas también aparece o debería aparecer el monto de la depreciación? Sí, ahí debiese estar el monto con todo el detalle. Ya, y como última cosita, tú dijiste que los costos de venta en general son como bien como constantes. Yo me ¿O se imagino que en una mantienen? aerolínea son más o menos constantes. No me imagino como que, no sé, como que un año la aerolínea tenga costo de venta de 100 y al otro año de 200, siendo que el servicio es el mismo. Igual sería bueno que investiguen, porque si es una aerolínea que quizás es de lujo, va mejorando su servicio con los años, puede que el costo de venta sea más variable. Pero una aerolínea, por ejemplo, low cost, yo me imagino que quizás no es tan variable con los años. Quizás habría que hacer un ajuste por inflación o algo así, dependiendo de la moneda en la que tiene sus costos. Ya, y si nosotros no creemos que vayan a haber más, por ejemplo, más compras de aviones, la depreciación también se mantendría casi fija o fija. Pueden suponer que se va a mantener fija, pueden suponer que va a ser un porcentaje de la propiedad de planta de equipo y pueden decir que la propiedad de planta de equipo no van a aumentar, entonces la depreciación va a ser fija. Pero eso igual tienen que justificarlo, tienen que poner como que no se espera que vayan a haber más compra de aviones y que se va a mantener la propiedad de planta de equipo. Pero ojo que eso igual repercutiría como un poquito en su supuesto en la tasa de perpetuidad que van a tener que calcular, que en el fondo la empresa no va a crecer tanto. O va a crecer por inflación, ¿no? En precio. Ya, vale, gracias. Ya.
Ya, entonces acá nos ahorramos todos los costos de venta, los gastos de administración y venta y la depreciación, y nos decían que el EBIT era un 30% de los ingresos. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el EBIT, perdón, los ingresos por el 30% que iba a hacer esto, y esto sería el EBIT. Después del EBIT, ¿qué vendría en nuestro flujo de caja? El impuesto. Muy bien, vienen los impuestos. Vienen los tax, que nos dicen que es 25%. Y multiplicamos el EBIT por el tax. Y ese sería el impuesto para cada año. Y bueno, después vendría siendo la utilidad neta o NOPAT. Utilidad neta, que va a ser igual a el EBIT menos el impuesto. Y esa sería la utilidad neta para cada periodo. Después de la utilidad neta, ¿qué ajuste se debe hacer? Sumar la depreciación. Ya, muy bien todos. Hay que sumar la depreciación. Y restar lo del CAPEX. Muy bien. Tenemos que restar el CAPEX. Y bueno, en el trabajo también van a tener que calcular el capital de trabajo de la empresa o la necesidad y ver cuánto van a ser las necesidades operativas de fondos. Ahí les voy a explicar cuando lleguemos a este punto, que en este caso no hay. Entonces sería inversión en capital de trabajo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Joaco? Dime. Que en una de las preguntas del trabajo te decían que teníamos que como estimar nuestro nuevo WACC, como ver cuánto valía nuestra deuda y nuestro no, ¿en verdad? ¿Ya? Y o sea, yeah. ¿sí? Y onda que nos dio muy parecido que a lo que nos daba por Bloomberg. ¿Eso significa que está bien? ¿Qué pregunta es? Deja ver. La pregunta 1 de la parte 2, que nos dicen que tenemos que revisar nuestra estructura de financiamiento. Entonces, no sé si lo teníamos que dejar como tal cual lo teníamos si no teníamos comentarios o lo tenemos que volver a calcular. A ver, yo entiendo que es volver a revisar como la primera parte. ¿Coté se referirá a eso? ¿Has podido ver el trabajo? ¿Quién es? Puedo revisar. Sorry, no estaba atenta. Que preguntan sobre la pregunta 1 de la parte 2 del trabajo. ¿A qué se refiere? ¿A modificar la parte 1 del trabajo? Por lo que dijo yo entendí eso, que no tengo el trabajo abierto ahora. ¿Pero quién estaba preguntando? Ah, Claudia. Sí, yo. En la primera parte dice que tenemos que revisar como la estructura, pero no sé si significa como en base a los comentarios que ustedes nos hicieron o en base a lo que en verdad sale en los estados financieros. ¿Me entiendes? Ah, ya. Déjame revisar y lo hablamos después de la ayudantía. Voy a ver como particularmente tu trabajo, dale. Dale. Espera, Cote, es que nosotros igual tenemos esa duda. ¿O lo van a decir al final para todos? O sea, es que lo podemos ver al final para no seguir atrasándonos, entonces lo vemos al final y ahí vemos cada uno, vemos sus trabajos y yo voy a ir revisando ahora por mientras. Es más con la pregunta que con cada trabajo, como a qué se refiere. Si lo dejamos como el original de los estados financieros o simplemente le ponemos las cosas que ustedes nos dijeron en los comentarios. Como a qué se refiere nomás. Yo creo que se refiere a modificar en base a los comentarios. Claro, claro. 90% seguro que se refiere a eso. Igual vamos a revisar bien, que no tengo el trabajo abierto ahora y no lo pillé. Pero viendo la pregunta, le comentamos al final. Y sigamos avanzando para que no nos atrasemos. Ya, entonces, quedamos que hay que sumar la depreciación y después restarle la inversión que se van a hacer en CAPEX, que en este caso nos dice que se hace a finales del 2021. Entonces, ponemos igual a la inversión en CAPEX para ese periodo. Bueno, un consejo es que le pongan el signo al tiro con el que van a trabajar. En este caso, la inversión va a ir restando porque son salidas de flujo, entonces pongan al tiro en negativo y después lo dejan todo como suma. Bueno, la inversión en capital de trabajo, explicado súper rápido, el capital de trabajo correspondía a cuánto es lo que necesita la empresa para operar en base a sus operaciones. Y se puede calcular como el activos corrientes menos pasivos corrientes, pero en el fondo para hacerlo un poquito más sencillo, un poquito más exacto,
yo recomiendo que lo calculen como cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Así. Y bueno, después tienen que calcular el capital de trabajo para cada año. Y luego de eso tienen que ver la variación de capital de trabajo. Si aumenta el capital de trabajo, entonces se tiene que hacer una inversión en capital de trabajo que iría restando acá, porque se tiene que hacer la inversión. Si es que el capital de trabajo va disminuyendo, significa que van a ir rescatando plata del capital de trabajo, entonces va a ir sumando acá. Es básicamente lo mismo que se hacía en Finanza 1, así que no debiesen tener mayor problemas con eso. Y teniendo esto, podemos calcular nuestro flujo de caja para cada año. Para cada año. Y bueno, sería la utilidad neta más la depreciación menos el CAPEX, o sea, más el CAPEX porque ya le pusimos el signo menos. Y después sería más la inversión en capital de trabajo. Lo tenemos para el lado y vemos que vamos a tener el flujo para cada año. El tema es que también nos dice que tenemos que calcular el valor terminal, y el valor terminal lo vamos a calcular en base al último flujo de caja del último año, que serían los 7.375.000. Y ese es que nosotros vamos a crecer a perpetuidad, que sería el del último año. Uno espera que vamos a estimar el último año y de ahí en adelante va a crecer de forma perpetua. Entonces, la fórmula de perpetuidad sería, ¿alguien se acuerda? Ese número, los 7.375.000, ya, por 1 más el crecimiento que era 2%. Bien. Partido el WACC menos el crecimiento. Muy bien, partido en WACC menos crecimiento. Muy bien, esa es la fórmula que hay que usar. Tiene un punto premio, Rodrigo. Y ese sería el valor terminal. Es normal que esté muy grande, porque supone que eso es lo que va a valer la empresa hacia el futuro. Y ahora calculamos el flujo de caja más valor terminal. ¿Cómo era la fórmula de valor terminal? Sorry, que no es el último flujo por 1 más el crecimiento dividido en el WACC menos el crecimiento. Es una perpetuidad con crecimiento. Gracias. De nada. Y bueno, ahora podemos calcular el flujo para cada año con valor terminal. Y esos serían los flujos para cada año. Ahora que tenemos los flujos para cada año, ¿qué es lo que debemos hacer? Podemos calcular el valor de la empresa llevando los flujos a valor presente. Exacto. Calculamos el valor de la empresa trayendo todos los flujos a valor presente con el WACC. Y bueno, en Excel, bueno, si hubiese sido esto una prueba escrita, probablemente teníamos que traer todos los flujos uno a uno a valor presente con la fórmula de valor presente, pero en Excel podemos poner simplemente VNA en el Excel en español. Y bueno, primero nos pide la tasa, entonces la tasa será igual al WACC. Y después los flujos serían todos estos para cada año. Bueno, acá estamos partiendo desde el supuesto de que estamos en el 2016 y el 2017 también lo estamos trayendo a valor presente. Para que lo consideren en su trabajo, considerando la época en que van a partir a valorizar. Si van a valorizar desde hoy día quizá, entonces quizás tienen que proyectar los flujos hasta diciembre y de ahí traer ese pedacito nomás a valor presente y después el 2021 en adelante tienen que traer los años completos a valor presente. Eso ya sería matemática financiera, no, igual cualquier duda nos pueden escribir. Y tenemos que el valor de la empresa va a ser 193 millones y otros números. Y ya. Hay que tener ojo porque en el fondo lo que tenemos acá es el valor de los activos operativos en realidad. Joaco, es que tengo una duda de fórmula, porque pasa que en el 2020, o sea, si en el 2021 tú ya trajiste como un año antes ocupando la fórmula de valor terminal, entonces si lo aplicáis al tiro en esa fórmula, como que lo estáis trayendo un periodo antes, como que lo toman el quinto. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí se entiende. Que, a ver, el valor terminal, en el fondo nosotros lo calculamos acá, pero lo traemos a valor presente y quedaría en el 2021. Entonces, tomando desde el 2021, lo traemos como completamente a valor presente. Es que como lo tomaste ya desde el 2021, para mí quedó como en el 2020. Ah, no, pero le puse el 1 más G arriba. Ah, ya, perfecto. Gracias. Por eso se multiplica por el 1 más G, para que quede en el 2021. Y ya, esto sería el valor de los activos operativos. En el trabajo lo que tienen que hacer
es sumarle el efectivo y equivalentes. Bueno, calculan el valor de la empresa, de los activos operativos, tienen que sumarle el efectivo y equivalentes. Equivalente. Le tienen que sumar activos financieros. Y le tienen que restar la deuda. Sería menos la deuda. Y así uno llega al valor del patrimonio. Y en el fondo, cuando uno vende acciones, está vendiendo el patrimonio. Entonces, una vez que tenemos el valor de patrimonio, lo dividimos en el número de acciones y llegaríamos al precio de la acción. Bueno, para efectos de esta pregunta, lo voy a hacer acá. Como no tenemos el valor de la caja, ni de los activos financieros, ni de la deuda, simplemente tenemos que considerar cuánto es el porcentaje que se va a financiar con deuda, con patrimonio. Perdón. Entonces, asumimos que este sería el valor de los activos. Y el valor del patrimonio. Ojo que se cambió el número. Buenísimo, gracias. Y el valor del patrimonio va a ser igual a nuestra estructura de financiamiento, que sería equity sobre activos, por el valor de la empresa que teníamos acá. Y ese sería el valor del patrimonio. Y al final el valor de la acción va a ser igual al valor del patrimonio dividido en el número de acciones. Y ese sería el valor de la acción, que confirmo. Sí, ese es. Y esa sería la respuesta de la pregunta, el valor de la acción. Y bueno, ¿Valor de la acción es valor del patrimonio dividido en el número de acciones? Sí, valor del patrimonio dividido en el número de acciones. ¿Y cómo sacaste el valor del patrimonio, perdón? Fue el valor de los activos operativos de la empresa en este caso. Ya, perfecto. De la empresa. Y lo multipliqué por el porcentaje que estaba financiado con patrimonio, que sería 71,4%. Pero en el trabajo lo que tienen que hacer es sumarle el efectivo equivalente a activos financieros si es que tienen. Si es que no tienen, no se lo suman nomás. Y le tienen que restar la deuda. Esta deuda que le tienen que restar es la misma que calcularon como deuda financiera. Y así van a llegar al valor del patrimonio. Eso es lo que tienen que hacer en el trabajo. O sea, en el trabajo no es necesario multiplicarlo por el porcentaje. Restamos todo eso y vamos a llegar al valor del patrimonio nomás. Sí, así se hace. Ya, perfecto. Gracias. Y bueno, acá lo simpático de acá es que después que llegan a un valor de la acción, pueden compararlo con el valor de la acción que tenga la empresa en el mercado y pueden ver si el valor de la acción está barato, está caro, si les conviene comprar, si les conviene vender en base a su recomendación. Y bueno, mucho de eso van a hacer en los cursos de valoración, los que se fueron al máster de finanzas. Y bueno, eso sería todo el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Antes de ¿Se le sumaba efectivo equivalente y también los activos financieros también se les sumaba? Si es que tienen, sí se los suman. Si es que no tienen, no se los sumen, ¿no? A veces el activo financiero lo incluye en efectivo equivalentes. Ay. Vale. De nada. Entonces, bueno, el Excel se los vamos a subir a webcursos por si tienen dudas. Cote. Ya. Ya estaba primero estaba viendo el trabajo y claro, las primeras 3 preguntas y la cuarta... No, las 3 primeras preguntas básicamente que tienen que arreglar la primera parte. Ya, porque si es que no arreglan estos 3 puntos que en verdad son los importantes, les va a quedar la embarrada en la segunda parte. Y además les vamos a descontar por no haber corregido la primera. Ya, así que eso es súper importante. No es como que lo tengan que volver a recalcular. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre eso? Sí, Cote, pero entonces como que dejamos tal cual la primera parte y en esos 3 puntos vamos haciendo los arreglos o rearreglamos toda la primera parte. No, arreglen la primera parte, no lo vuelvan a escribir, ¿cachai? Ok, ya. Eso. Ahora vamos al Excel. No, me equivoqué. Acá. Ya, este ejercicio ya es algo aparte de lo que estaban viendo con Joaco. Este ejercicio son de costos de agencia. Son súper fáciles, pero de repente nos podríamos confundir por lo que ya conocemos anteriormente. ¿Ya? Pero son súper fáciles si lo entienden de un inicio. Entonces, ¿esto es como el control de ejercicios de la otra semana, este ejercicio 2? Probablemente va a entrar. Probablemente. Gracias. Dice,
Villa La Tormenta está pensando en traer una ceba experimental de vinos que requeriría de un desembolso hoy de 500 millones para que el próximo periodo se genere un flujo de caja libre de 700 millones en caso de que la variedad sea un éxito o 200 millones en caso de que sea un fracaso. Ambos eventos con igual probabilidad. Actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, generará flujos de caja a todo evento de 1.600 pesos, o sea, 1.600 millones, y está comprometida a pagar por deudas por 1.500 millones en el próximo periodo. Dada la estrecha situación, los accionistas han perdido las esperanzas y no aportarían nuevos recursos, pero los acreedores todavía creen en la empresa y serían capaces de financiar la totalidad de los 500 millones que se requieren de inversión inicial. Entonces nos dicen, ¿se le pide, se llevará a cabo el proyecto o no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos costos de agencia? Cuando tenemos estos costos, van a surgir problemas entre las tomas de decisiones que tienen los gerentes, ¿ya? Los gerentes de la empresa, y la toma de decisiones al final de los accionistas, ¿ya? Porque tenemos que pensar que al final, tanto los gerentes como los accionistas tienen distintos intereses. El accionista claramente quiere ganar plata con su empresa y el gerente quiere tener mayor sueldo, mayores bonos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Vamos a tener que evaluar la situación actual de la empresa versus la situación en que se hace el proyecto, ¿ya? Entonces, vamos con eso. Entonces, primero tenemos una situación actual, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tenemos dos escenarios. Entonces ya al tiro, cuando sabemos que tenemos como dos escenarios, es porque vamos a tener que calcular los pagos esperados, ¿ya? Entonces tenemos el caso del éxito, que tiene una probabilidad del 50%, y tenemos un escenario de fracaso con un 50% de probabilidad. Y acá vamos a calcular la esperanza. Entonces, dentro de estos escenarios, ¿qué queremos saber nosotros? ¿O qué van a ser como los decididores de los costos de agencia? En una parte van a estar los flujos de caja de la empresa, que al final están representando los activos, ¿ya? Luego tenemos la deuda y luego tenemos el patrimonio. Entonces ahí ya vamos a estar evaluando los tres agentes importantes que están involucrados en la empresa. Los flujos de caja, al final el gerente es el que quiere tener mayores flujos de caja, ya que si tiene mayores flujos su empresa, mayores utilidades, ¿ya? Y así le van a dar mayores bonos. La deuda principalmente le interesa a los acreedores, ya el banco siempre va a estar preocupado de que tú le devolváis la plata. Y por otra parte, el patrimonio le va a importar a los accionistas porque siempre van a querer que el patrimonio sea mayor para recibir mayores dividendos, ya que el precio de su acción valga más, etc. Entonces, en la situación actual, si ustedes se fijan, actualmente la compañía, sin considerar el proyecto, generará flujos de caja a todo evento de 1.600. Por lo tanto, vamos a tener, en caso de éxito, 1.600 y en caso de fracaso, 1.600. Ya, entonces si calculamos la esperanza de esto, va a ser 1.600 por el 50% más 1.600 por el 50% y nos da 1.600. Después nos dicen que está comprometida a pagar deudas por 1.500. Entonces actualmente tiene esa deuda. Entonces 1.500, y si calculamos la esperanza también nos va a dar 1.500 por 50%. Después, el patrimonio, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, si el flujo de caja representa menos activos, ¿ya? Sabemos que activos es igual a deuda más patrimonio, entonces mi patrimonio va a ser los activos menos la deuda. ¿Ya? Entonces me va a dar, en caso de éxito o fracaso, 100, y por lo tanto el pago esperado va a ser también 100. ¿Ya? Entonces esta es la situación actual. Los flujos de caja, en el pago esperado tenemos 1.600, la deuda, los acreedores recibirían 1.500 y los accionistas 100. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar el proyecto por sí solo. ¿Ya? ¿Cuál es el BPN del proyecto?
Entonces, por ejemplo, cuando el gerente de finanzas, lo que sea, está calculando el BPN de este proyecto, ¿qué va a calcular? Entonces, tenemos una inversión inicial de 500, ¿ya? Y tenemos que los pagos esperados van a ser 700 millones en caso de éxito, o 200 millones en caso, 200 millones en caso de fracaso. ¿Ya? Entonces acá cuando calculemos el BPN no vamos a utilizar ninguna tasa de descuento, sino que solamente vamos a involucrar la inversión inicial y los pagos esperados que me va a prometer este proyecto. Entonces, pago esperado del proyecto van a ser los 700 en caso de éxito, que tiene una probabilidad del 50%, más los 200 millones que yo puedo ganar en caso de fracaso, que también tiene una probabilidad del 50%. ¿Ya? Entonces el BPN del proyecto va a ser la inversión inicial, que siempre tiene que ir en negativo, porque estoy desembolsando plata, y más el pago esperado. Por lo tanto, el BPN, si se fijan, tiene BPN negativo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos BPN negativo en nuestro proyecto, siempre y cuando evaluamos, decimos claramente vamos a rechazar. ¿Ya? Sí o sí vamos a rechazar este proyecto, porque claramente un proyecto con BPN negativo no le está agregando nada de valor a mi firma. ¿Ya? Pero ¿qué puede pasar? Podría pasar, dime. Una pregunta, pero para los accionistas no debería tener como un BPN positivo, ya que los acreedores sí harían la deuda. Ya, ahí está la cuestión, ¿cachai? Porque ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la situación nueva y vamos a ver cómo van a quedar ahora los accionistas con su pago esperado, ¿cachai? Entonces, como los accionistas toman las decisiones, si los accionistas están mejor, a pesar de que el BPN del proyecto sea negativo, se va a llevar a cabo, ¿cachai? Entonces, vamos con la situación nueva. Situación nueva. Entonces, vamos a hacer literalmente lo mismo. ¿Cuál sería el flujo de caja en caso de éxito? 1600 más los 700. Perfecto. 1600 más 700. ¿Y en caso de fracaso? Más 200 en vez de los 700. Perfecto. Pago esperado, 2.300 por el 50%, más 1.800 por el 50%. Ya, acá en la deuda hay que tener ojo en una cosa. Entonces, tenemos primero la deuda actual, que eran 1.500, y nos dicen en el enunciado que son los acreedores, ¿ya? O sea, el banco nos va a estar prestando la plata para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, en el proyecto yo necesito invertir 500. Por lo tanto, la deuda nueva va a ser los 1.500 más 500. Ya, entonces, si yo tengo una deuda de 2.000 y tengo unos flujos de caja de 2.300, ¿puedo pagar mi deuda? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, como yo puedo pagar la deuda, van a ser 2.000. En caso de fracaso, si yo tengo un flujo de caja de 1.800, pero mi deuda sigue siendo 2.000, ¿cuánto voy a poder pagar? 1.800. Claro, solamente 1.800. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a poner esos 2.000 porque no tiene sentido. Yo no puedo hacer frente a esa deuda, solamente puedo hacer frente a 1.800. Por lo tanto, el pago esperado sería 50% más 1.800 por 50%. Y ahora el patrimonio lo calculamos de igual forma que arriba. Después, en caso de fracaso, me va a dar 0. ¿Ya? Y si calculamos el pago esperado de esto, por 50%, ¿ya? Más 0 por 50%, me da 150. ¿Ya? Entonces, acá vamos a separar el BPN de dos formas. Ya calculamos el BPN del proyecto, pero ahora vamos a calcular el BPN para el accionista. BPN accionista. Entonces, ¿cómo se va a calcular? Este BPN va a ser simplemente la diferencia entre la situación nueva y la situación actual. 150 menos 100.
Entonces, si nos fijamos, ahora el accionista está mucho mejor, tiene un pago esperado mayor, o sea, claro, se suman 50. Por lo tanto, claramente al accionista le va a gustar recibir más 50, y como los accionistas son los que toman las decisiones de la empresa, él va a aceptar el proyecto a pesar de que el VPN sea negativo. ¿Ya? Entonces, ¿se llevará a cabo el proyecto o no? Sí se va a llevar a cabo porque tenemos un VPN para el accionista de 50 y como él es el que toma las decisiones, o sea, como ellos son los que toman las decisiones, se va a llevar a cabo a pesar de que el VPN del proyecto sea negativo. ¿Ya? Y ahí, no sé si todavía han visto bien esta materia, pero a esto se le llama que es un problema de sobreinversión. ¿Ya? A pesar de que tenga VPN negativo, vamos a llevar igual a cabo el proyecto. ¿Cuánto es lo máximo que podrían aportar los acreedores para no ejecutar el proyecto? ¿A quién se le ocurre esto? Podríamos igualar a 0, por lo tanto, si los accionistas tienen un VPN 50, para que sea 0 aportarían 50 y los otros tendrían que aportar la diferencia de 450. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que el VPN del accionista es 50, ¿ya? Entonces ahora nosotros queremos que el VPN del accionista sea 0 para que sea el máximo, o sea que al final ellos no quieran llevar a cabo el proyecto, ¿ya? Entonces nosotros ahora queremos reducir estos 50, se los queremos quitar. ¿Cómo se los vamos a quitar? Simplemente lo que hacemos es decirle al final al accionista que él me va a tener que aportar estos 50. O sea, si al principio toda la inversión me lo estaba aportando solamente el acreedor, ¿ya? Él me estaba aportando 500 extra, como vimos aquí. Si yo le digo que me aporte 500 nomás, o sea, perdón, si le digo que me aporte solamente 450 y que el otro 50 me lo aporte el accionista, ahí vamos a hacer que el VPN sea igual a 0. Entonces, voy a replicar esto. Acá me quedo la cagada. Entonces el flujo de caja vendría siendo lo mismo. ¿Sí? Ya. La deuda actual que teníamos era 1.500. ¿Ya? Y si nosotros le decimos al acreedor que me aporte solamente 450, 450, más la deuda actual. Entonces, la deuda sería 1.950, y en este caso seguirían siendo 1.800. Y el pago esperado sería 1.950 por el 50%, más 1.800 por el 50%. Ahora vamos a restar ya 2.300 menos 1.950, pero ¿qué está pasando? Yo le dije ahora al accionista que me aportara 50, ¿ya? Entonces, menos los 50. Claro, acá tendríamos 0. ¿Qué pasó? Claro, y ahí sí, por 50%, más este por el 50%. Y ahí en ese caso me quedan 25. Algo está pasando. Ahí estoy con una duda, chiquillo. Así que... Debería quedar el patrimonio en 250. No, el patrimonio me debería quedar en 100, para que al final los 100 menos 100 me dé igual a 0. ¿Cachai? Pero eso es la esperanza. Claro. No, te va a quedar 125. Claro. Debería quedar el patrimonio ahí en 200. Claro. En el éxito. O sea, no. Claro, 200.
¿Y por qué antes habíais puesto 450? En esta parte de arriba, ¿Sí? porque al final yo le tengo que decir al acreedor que me aporte solamente 450, ¿ya? Para que al final el patrimonio o el accionista se lleve algo de riesgo teniendo que aportarme plata, ¿cachai? Entonces, el acreedor me aportaría 450 y el patrimonio o el accionista 50 para sumar los 500 totales, ¿cachai? Ah, ya. Pero entonces no debería aportar 500. ¿Cómo 500? O O sea sea, que el o sea, no, que el acreedor aporte 500. no, porque al Ahí te final, daría 100. no, porque al final eso es lo que estamos haciendo arriba, po, ¿ya? Y no lo que queremos hacer. Nosotros al final, en el aporte que hace cada uno, quiero que en la deuda me aporte 450 y el accionista 50, ¿cachai? Y ahí va a pasar que el PPN va a ser igual a 0. Pero lo que tengo la duda es cómo se refleja el hecho de que el patrimonio me esté aportando 50. Ahí tengo la duda. Entonces, le voy a preguntar bien al profesor y se los voy a aclarar por correo mejor, ¿ya? Pero claro, lo que yo pensaba que se debía hacer era, al final, restarle esto al patrimonio. O sea, si tenía menos, le restaba los 50, pero me sigue dando 150. Entonces, algo que estoy haciendo mal. ¿Y por qué la Dime, deuda en el caso de fracaso sería menor que la deuda en el caso de éxito? ¿cómo? ¿Por qué en la situación nueva la deuda en el caso de fracaso sería menos que la deuda en el caso de éxito? ¿En este? Claro, o en el de abajo. Ya, ahora voy a explicar en este mejor porque me aseguro de que está bueno. Pero Vale. pasa porque, ya, nosotros tenemos que la deuda actual que teníamos era 1.500, ¿ya? Y nos decían que todo el acreedor va a financiarme toda mi inversión, que eran 500. Por lo tanto, la deuda era 2.000, ¿ya? Entonces, si nosotros estábamos en el caso de éxito, si tengo un flujo de caja de 2.300, tú puedes soportar una deuda de 2.000, ¿ya? Entonces, voy a escribir acá los 2.000. Pero en el caso de fracaso, que teníamos un flujo de caja de 1.800, tú ahí no puedes soportar una deuda de 2.000. Solamente vas a poder soportar el tope, que son los 1.800. ¿Cachai? Entonces ahí tú eliges el máximo, perdón, el mínimo entre los 2.000 y los 1.800. Serían los 1.800. ¿Cachai? Ya, perfecto. ¿Y qué Eso. pasa con que Gracias. sobra? ¿Puedo tener una pregunta? ¿Cómo? Que ahí como que Si igual en uno queda el, viendo. Espérate, Alina, ¿cuál era tu duda? Que ahí uno elige los 1.800 porque es lo que puedes pagar y el resto no se paga nomás. ¿O esa era la deuda que No, tenía? claro, esa es como la deuda que al final tú pides, ¿cachai? Ah, ya. Al final no es como que tú no estés pagando más deuda que no, porque si no como que entraría en juego otro tema que sería como los costos de quiebra y todo eso. ¿Quién más tenía dudas? no, que quizá en el fracaso ahora que también tiene que aportar patrimonio. O sea, como, no sé si se entiende. No, a ver, explícame. Que en la deuda en el éxito, Ujú. el accionista tuvo que aportar 50, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa si también en el fracaso tiene que aportar 50? claro, eso es lo que hice, fue como menos 50 y me da Ah, no 125, da. ¿cachai? Sí, sí, perfecto. Entonces, no sé. Oye, una pregunta, el flujo de caja arriba, en el segundo cuadrito, 2.300, ¿de dónde salían los 700? Que me haya perdido. Aquí mira, te dicen que Ah, ya, flujo de caja libre 700 millones en caso de éxito. ya vale, sorry. Entonces, con eso estaríamos, bueno, esto se los voy a quedar debiendo, así que ahí cuando tenga el Excel ya bien puesto, se los voy a mandar, ¿ya? O sea, se los vamos a subir con Joaco. Bueno, sobre su trabajo, ¿alguien tiene dudas que no le hayan quedado claro, comentarios o algo así?
Yo tengo una duda. Ya, vaya. Ya, ¿quién? No sé, si querés te pregunto rápido, quería hacer la cuestión del que en una parte nos pusiste para el patrimonio lo más correcto utilizar capitalización bursátil, market cap, y no cachamos eso muy bien. Ya. Lo del market. Wait, voy a abrir acá. Entonces, por ejemplo, ay, me está molestando. Si tú te vas a Investing, ¿Ya? ya. Primero, ¿qué es la capitalización bursátil? Ya es al final el precio de la acción actualmente multiplicado por el número de acciones que tiene la empresa. ¿Ya? Entonces al final se dice que es el patrimonio, el valor del patrimonio a valor de mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podéis buscar eso? ¿Ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, LATAM, no sé quién tiene, no sé si alguien tiene LATAM, LTM. Es un dato que tú lo podéis ver, o sea, te lo van a estar dando al tiro o lo podéis calcular. Si tú te fijas acá, me dicen capitalización de mercado. Son 660,98 billones, ¿ya? Yo personalmente no sé leer este número, pero se soluciona súper rápido. Tomas el precio de la acción ahora, 1090, y lo multiplicas por el número de acciones en circulación, ¿ya? Y si tú haces esa multiplicación, te va a dar este número, pero en el número entero, básicamente. Y ahí tú vas a tener el patrimonio a valor de mercado. Y el que sale, y si nosotros hicimos los cálculos, ponte como supuesto de que la deuda financiera serían los pasivos financieros, ¿cachai? Y también sale ahí en los estados. Te escuché súper entrecortado, en verdad. No solo es que tengo mal internet. Pero si nosotros usamos, ponte, los pasivos financieros como supuesto, digamos, ¿Sí? para utilizarla, para sacar la deuda, que lo sacamos esas cuentas de la memoria, la Claro. última, estaría muy mal en ese caso utilizar el patrimonio que está en esta memoria en vez de utilizar ¿cachai? Como para que los cálculos estén como ajustados como a los mismos, digamos, a los mismos parámetros que habíamos utilizado para las demás cosas. Claro, es que al final... O me recomendáis es que, a ver, lo que pasa es que cuando nosotros estamos, o sea, es que ni siquiera un supuesto, porque cuando estamos usando el WACC y usamos solamente los pasivos financieros, ¿por qué razón es? Porque tú, para calcular el WACC, tú estás calculando un costo de oportunidad, ¿cachai? Entonces ¿Ya? tú necesitas saber cuáles son los pasivos costosos. Y los pasivos costosos, finalmente, son los pasivos financieros, todo lo que sea financiero, ¿ya? Después, si nos vamos a la parte del accionista, queremos ver cuál es el costo de oportunidad del accionista. Si tú te fijas, dentro del patrimonio contable hay otras cuentas que no necesariamente son costosas costosas para el accionista en sí, ¿cachai? Entonces, la razón de por qué se necesita el patrimonio de mercado para calcular el WACC es al final eso mismo, porque realmente lo que le está rentando al accionista son 1090 pesos en vez de lo que realmente está diciendo el patrimonio contable. ¿Ya? Si nosotros calculamos el precio de la acción con el patrimonio contable, quizá acá nos va a decir que no sé, porque que el precio de la acción vale 5.000, por ejemplo, no sé, no tengo ni idea, ¿ya? Pero realmente puede estar valiendo mucho menos, ¿cachai? Entonces eso es lo que realmente vale para el patrimonio o para el accionista de la empresa, ¿ya? El precio hoy. Pero entonces, puedo utilizar, al igual como te había dicho antes, los pasivos financieros de la memoria, pero cambio ahora el patrimonio con esto y hago todas las proporciones en base a este, ¿cierto? Claro, sí. O sea, si usaste el pasivo financiero está bien, solamente tendréis que corregir la parte del patrimonio. Ya, bacán. Te pasaste. Gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Diego? Alguien levantó la mano, Diego. Sí, yo tengo una duda, pero parece que había alguien antes, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Dale.
En la pregunta 2 de la parte 2. ¿Tu nombre cuál es, perdón? ¿Qué? ¿Tu nombre? Me llamo Claudia. Claudia, ¿cuánto? Rayo. Ya. Sigue. Ya, en la 2, de nuevo, no sé si nos quedamos con lo que teníamos antes o porque al final nosotros buscamos como las tasas que ponte tú tenían como las deudas y los bonos. Entonces no sé si lo ponemos o nos saltamos eso y si no tenemos comentarios. ¿Estáis viendo su trabajo, Joaco? Sí, no entendí tu duda. ¿Puedes volver a repetirla, please? Es que no entiendo muy bien qué tenemos que hacer en esa pregunta, como que... ¿Pregunta cuánto? 2. Tienes todo el puntaje. ¿Eres el Canadá? Sí. Tienes todo el puntaje. Ah, ya, entonces como que la 1, la 2 y la 3 la omitimos, entre comillas. O sea, si tenéis la 1 y 2 y 3 buenas, las tenéis que... Ah, ya, por esto, po. Ya sí. Claro. O sea, igual hay unos comentarios que tienes que arreglar, como agregar, pero son cosas un poco más teóricas, pero los instrumentos que elegiste estaban tan correctos. Ya, dale. Gracias. De nada. Ahora sí, Diego. Gracias. Es que lo que pasa es que, no sé si se acuerdan de nuestro trabajo que era Bianca, que al principio nosotros habíamos calculado el RM de mercado con el Colcap, y con eso nos daba un beta positivo y perfecto, pero la lata es que el RM era negativo, entonces el profesor nos dijo que dejáramos ese RM para calcular el beta, porque al final daba lo mismo donde sería el beta, pero como para hacer KPM que ocupáramos el índice IGBC, que eso nos daba un retorno de un RM positivo, de 1,5. Pero ahora viendo los comentarios, donde está la parte de KPM, me dicen que nunca puede ser mayor el RF que el RM, entonces no sé cómo calcularlo. Es que, claro, si es que lo ocuparon, o sea, yo lo entiendo porque el beta les dio bien, ¿ya? Pero después para calcular KPM, en RM siguieron ocupando el negativo. O sea, no sé si no lo cambiaron en el trabajo o no sé qué les pasa. Aquí estoy viendo y en la tablita de KPM, cálculo del KPM está RM 1,51, que es el del IGB. A ver, espérame 2 segundos. Si quieres te comparto pantalla. Ya, eso. Me tenéis que autorizar eso. Voy. Ya. Es positivo, pero sigue siendo menor que el otro, ¿cachai? Ahí está. Ah, mira. Ya, pues, ahí está. O sea, claro. Pero por eso aquí me pusieron, el RM nunca puede ser más bajo que el RF. Entonces se lo entiendo perfecto, pero ¿cómo saco el RM entonces si lo calculé con el portafolio que me dijo el profesor y me da 1,51 y el RF el libre de riesgo? Claro, es que mira, al final, ahí como lo que ustedes tenían que pensar es porque ya nosotros, o el profesor en verdad les enseñó que RF al final es lo mínimo de riesgo que tú puedes tener. Sí, ¿cachai? No sé, ahora que no tiene ninguna lógica que gane más con lo mínimo de riesgo que con más riesgo. ¿Cachai? Entonces ya, claro, entiendo, el profe les dijo como opción, ocupen este y vean cuánto retorno les dio, ¿ya? Pero si usted les seguía dando más bajo, o sea, ahí la solución es irse a otro índice, ¿cachai? O claro, no, o sea, claro, más que nada eso, irse a otro índice y buscar un índice que fuera comparable, ¿cachai? Porque sigue no teniendo sentido, claro, que el RM sea más bajo, entonces irse a otro índice, quizás de Estados Unidos, por ejemplo, y después ajustarlo para que involucre el premio por la moneda que ustedes están ocupando, que en este caso son los pesos colombianos, ¿cachai? Ese era como el camino correcto, pero no deberían haber dejado el RM más abajo del RF, porque, claro, yo entiendo que al final ese número se les daba, porque yo me acuerdo que los calculé también, y no había caso que diera más grande, pero la solución ahí era cambiarse, irse a otro índice para encontrar el RM, ¿cachai? Eso lo tengo que hacer ahora las correcciones, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo hago eso? Ya busco un índice de Estados Unidos que dé más grande, ¿y cómo lo ajusto? Eso es lo último que dijiste, ajustarlo, al premio. Hay páginas que te entregan ese premio por riesgo, claro, demodarán, creo. Demodarán. Sí.
Damodaran sube un Excel donde tiene el Equity Risk Premium para cada país. Entonces quizás puede usar hasta ese dato. Te da como creo que el de julio era 5,23 y por país le va sumando un premio por riesgo. Pueden usar ese dato. Y ya, en Damodaran, ¿qué busco, perdón? Como los precios de mercado. Sí, siempre sube bueno, un Él es el poquito mismo enredado, pero que dice decía, ¿no? Equity Risk Premium. Y ahí ponen el último, que creo que es de julio, no sé si habrá subido otro. Y ahí hay se descarga un Excel y en una pestaña dice como Equity Risk Premium. Ya, perfecto, pero él es el mismo que sube los betas, pero no es el dato de los betas, Sí, ¿verdad? Claro. sí, el mismo caballero. Ya, perfecto. Y entonces anulo este cálculo del IGBC porque en el fondo ya lo podría ocupar ese para sacar KPM, pero en esta pregunta acá, que me preguntan el retorno esperado de mercado, ¿qué pongo? ¿El de demorar nomás? No, ahí déjalo. Déjalo que calculaste ahí, si al final... Ah, no, el retorno del mercado. No, perdón, yo decía el del beta, déjalo, y el del retorno del mercado, claro, cámbialo, y al final hazlo, no sé, pues lo que yo digo es que, no sé, tomé el índice de Estados Unidos, el Standard & Poor's, ¿ya? Y después el Standard & Poor's, después de haber calculado todo eso, el retorno, después el promedio del retorno, le agregáis ese premio por riesgo, ¿cachai? Es como, de Colombia, tú le ¿no? sumas una tasa a lo que te dé, ¿cachai? Ya, pero o sea, si me da 5% de eso que calculo, le sumo lo que me dice esa página de Colombia. Claro. Sí, Sí, igual ¿no? ojo que está como un poquito por encima de la libre de riesgo. La idea es que te dé igual como algo prudente sobre la libre de riesgo. Ya, perfecto. Ya, y obviamente lo del beta no lo toco porque sería un beta positivo y lo dejo así, ¿no? Sí. Ya, gracias. Yo tengo una pregunta que también soy con el Diego, que quizás no es que tenemos que ver ¿cómo se llama? El libre de riesgo, o ese porcentaje igual está bien, porque si ya dos nos dieron muy bajo... ¿Qué instrumento usaron? Un bono soberano de 10 años. Es que yo me acuerdo Pero de Colombia. cuando revisé su trabajo, se los revisé, busqué el bono y sí, da efectivamente 5%. Entonces sí, de estar como Entonces, en el ¿de premio qué por riesgo. buscamos como la de mercado que nos dé más alto nomás? Sí, lo otro sería como usar un horizonte de tiempo quizás más amplio. ¿Probaron con eso? ¿Como un bono que sea más de 10 años? No, un horizonte para el retorno de mercado. Ah, sí, no, lo hicimos... Lo hicimos mensual, semanal, con 5, 10 y da Qué raro. siempre. Ya entonces buscan el dato de Damodaran y pueden basarse usando Pero eso. no entiendo, una pregunta que me quedó de eso. Tú dijiste que había un Demoran como base y después le ibas sumando el riesgo por país, ¿verdad? La verdad, no sé si el profe les dejará usar el Equity Risk Premium que les da el tiro. Yo lo usaba en trabajo, pero no sé si el profe quiere que ustedes calculen el retorno del Standard & Poor's 500 y sumarle el riesgo país o prefiere que usen el dato que les da Damodaran, que muchos lo usan. Pregúntenle al profe como que tienen este dato si lo pueden usar para que estén bien seguros, porque al fin y al cabo igual nosotros le podemos decir algo, pero el profe le dice cosas en clase a ustedes y después la pauta lo dice en base a lo que conversó en clase. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Siguiente. Yo tengo una pregunta a Joaco, que es el que me corrigió. Lo que pasa es que en general estaba revisando las notas y como lo único, según yo, que fallamos un poco fue el cálculo del CAE, dice como revísenlo, pero como, ¿qué tiene de malo según yo? Porque igual le preguntamos al profe antes de entregarlo y según lo que dijo él, que le hacía harto sentido que fuera ese número, como que no le molestaba, que estaba bien. Como que yo calculé su KE y me dio otro valor, que lo encontré muy alto. Lo calculé y me dio otro valor. Ah, tú dices que es un error del cálculo matemático. Sí, yo lo calculé y me dio como un 9%, algo así. Ah, ya, voy a revisar cómo que me da. Pero yo lo hice con Excel, y según yo estaba bien. Pero bueno, voy a revisarlo. Gracias. Ya. Yo tenía una duda, yo tenía la mano levantada y es súper rápido en verdad, es como no la pregunta, pero quiero saber, para la entrega 2, ¿es necesario dejar la parte 1 adjuntada como estaba o la parte 1 con las mejoras todo y los comentarios? No, la parte 1 con las mejoras, no como poner la parte 1 2 veces, ¿cachai? O sea, al final tú tienes que entregar como la parte 1 y la parte 2.
¿ya? Y la parte 1 tiene que estar corregida y la parte 2 nueva, ¿cachai? Ya, eso era. Muchas gracias. De nada. De nada. Yo tengo una duda porque bueno, nosotros hicimos American Airlines y en la 7 nos pusieron, no sé si quieren que les comparta pantalla. Dale. Ya, que justo queda dividida, pero nos pusieron en el comentario que tenemos que investigar en qué manera se están endeudando, porque puede ser en dólares por lo que habría un problema con el tipo de cambio. Pero lo hicimos todo en dólares. Y ellos, como, ¿por qué habría problema con el tipo de cambio? Si son American Airlines, como que todo está en dólares. No, es que el tema ahí, bueno, es que nosotros no sabíamos que el profe le había dicho esto en clase, por lo tanto, el supuesto que nosotros le decíamos de gastos financieros partido en deuda financiera no era tan simple. Ya, pero el profe se los nombró en clases, que ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy en Chile, yo soy LATAM, ¿ya? Yo quizás puedo emitir un bono, ¿ya? Que está emitido en dólares, ¿ya? No necesariamente en pesos chilenos, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a tu estado financiero, claro, igual va a estar publicado en pesos chilenos, pero ¿qué va a pasar ahí? Va a haber un problema con el tipo de cambio. ¿Y qué hacen las empresas ahí para ajustar? Hay un ajuste por tipo de cambio, ya que está presente eso en los estados financieros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa cuenta de juego? Como reajuste por... Sí, algo con tipo de cambio. Sí, reajuste por No me tipo de acuerdo muy bien. cambio. Entonces, ese concepto había que incluírselo a los gastos financieros, ¿ya? Entonces tienen que investigar, como que tienen que investigar bien en qué monedas se están deudando, ¿ya? Y luego de eso, haber determinado el costo de la deuda, ya para incluir el efecto del tipo de cambio en ese costo. Eso lo pueden ver en las notas, en el detalle de la deuda, siempre está como todos los bonos que han emitido y la moneda en que lo han emitido. Si lo emitieron en dólares y no tendrían que hacer ningún ajuste, porque está todo en dólares. Ya, amigo, o sea, si lo buscamos y está en dólares, estaría bien. Tendrían que mencionarlo solamente. Eso, hay que mencionarlo. Tendrían que mencionar que la deuda está emitida en dólares, por lo tanto no habría que hacer ajuste. Pero, por ejemplo, si ven que la TAM tiene deuda, no sé, en UF, ahí habría que hacer un ajuste, porque obviamente no es lo mismo endeudarse a UF que endeudarse a dólares, endeudarse a pesos. Las tasas son muy diferentes. No, sí, pues que como es American Airlines, a mí me tinca que se endeudan en dólares al tiro. Quizá. Verifiquen eso. Ya. Y ese es el único comentario que tenemos. Entonces, para las preguntas, para el trabajo 2, como las preguntas 1, 2 y 3, que es como revisar y toda la cosa. A ver, para tener American, voy a revisar como el Excel que tenemos con Joaquín. Por lo menos a mí en todo el resto del feedback me parece bien. Ese es el único comentario que no parece bien. Sí, creo que es el único que tienen. O sea, tienen otros detalles nomás, pero... Sí. Claro, y en American Airlines... Claro, en la número 2 les puse como... ¿En la 2? Yo sí. tengo... Bien. Chuta. Bueno, acá en el Excel les puse que podrían incluir las limitaciones que tiene el índice en comparación al portafolio de mercado que establece KPM. Ya, porque, claro, al final ustedes dicen como ya, este es el índice y este va a ser nuestro portafolio de mercado. Ya, pero como que ahí, para tener el puntaje completo, yo les estoy pidiendo que al final me digan por qué finalmente ese no realmente sería el portafolio de mercado. Ya, como que al final ustedes no, proxy. Claro, porque es un proxy, eso mismo. Gracias, Juan. Claro, o sea, bueno, pusimos que una aproximación porque representa el mercado de Estados Unidos, bla, 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 y que es súper completo y tiene mucha industria y todo eso. Ya, déjame revisarlo con más detalle después y lo veo. Quizás me corrí al momento de corregir o algo así, porque claro, sí lo tienen. Sí lo tienen. Igual tuvieron 92 puntos. Decían. ¿Sí? Bueno. No sabía que teníamos algo ahí porque, en serio, la única como comentario, todo el resto me parece bien. El único que me parece algo distinto era... Y en la 3, muéstrame la 3. Sí, que nos pusieran más datos, pero como era tan largo, los pusimos en el...
en el anexo y pusimos que, como es muchos datos, les juntamos y les dejamos acá el drive. Porque era muy o largo, sea, entonces no nos quedan tantas páginas de trabajo. Igual para la próxima pongan los datos mejor, Sí, porque yo ahora es muy largo. no podía entrar a los links de ahí. Eran como, lo hicimos con 30 años, me parece, una cosa así, entonces nos dieron muchos datos, por eso no queríamos como que fuera tan largo. A ver, pero muéstrame el comentario. De hecho, cuando yo lo incluí, eran como 20 páginas. Sí, Por en eso no verdad lo era mucho, incluimos. por eso lo pusimos así. No, yo no le puse más datos, les puse que detallen más el cálculo que están haciendo, ¿cachai? O sea, al final que me pongan solamente que me pongan la fórmula que ustedes están ocupando, solamente era eso nomás. Pero onda, le resté un punto, eran 10 y les puse 9, solamente por eso, porque como que ahí están dando por lo leí sentado la mal, fórmula. pensé que eran más datos. No, está bien. O sea, igual a varios grupos que revisé, yo tenía muchas dudas con los datos que usaron porque había números medio extraños y no podía ver sus datos porque también me ponían el link y no podía entrar al link. Como igual para los próximos, si es que pueden agregar los datos, mejor. Ya, o sea, es que en verdad eran como 20 páginas donde los agregamos igual, o por eso los sacamos. O pueden resumirlo un poco, pero por último para ver como qué corrieron contra qué índice, para darme cuenta de eso, como que usaron. Ya. Porque de repente habían ratos muy raros. Bueno, entonces mi duda era como, para esto, como al final, como revisar la estructura, como si no tenemos más comentarios, como los ponemos como, ¿los dejamos igual? Sí. Sí. Ah, ya. Bueno, gracias. Perfecto. De nada. Gracias. ¿Hago una pregunta? ¿Nos podéis decir el puntaje que tuvimos en el trabajo? Que no nos sale el puntaje. ¿Cuál es tu aerolínea? Delta. Creo que se lo corregí yo. Tuvieron 76. Ya, bueno. Gracias, Yo tengo Juan. una pregunta. Que lo que pasa es que Air Canada está endeudada con 3 tipos de monedas distintas, con yenes, con los dólares de Estados Unidos y dólares canadienses. Entonces, ¿de qué forma elegimos la mejor moneda? ¿Puedo elegir una de las 3 monedas nomás? Porque no sabemos qué hacer. No sé si se escuchó. Yo sí te escuché. Que mira, la verdad lo del ajuste, yo siempre lo he hecho de otra forma. Lo del ajuste, me acuerdo que el profe lo enseñó una vez y lo pasó súper rápido, entonces no me acuerdo muy bien. Lo mejor sería preguntarle a él, como directamente, cómo tomar como el ajuste de tipo de cambio. No sé si la Cote se acuerda bien cómo hacer eso. Espérame 2 segundos que me están pidiendo por el chat el puntaje. Diego. No lo encuentro. Ah, porque tú calculaste el puntaje. Ah, sí, ahí está. ¿No el puntaje que se sumó o no? Ya, perdón, ¿cuál era la pregunta? Air Canada se endeuda en 3 monedas. ¿Cómo hace el ajuste? ¿Cómo hacemos el ajuste? ¿Te acordáis? Es que al final, cuando en los estados financieros va a aparecer el reajuste por tipo de cambio, va a aparecer como un monto que ya están expresado en dólares canadienses. Entonces al final tú solamente como que le agregas eso a los gastos financieros y con eso calculas, ¿cachai? Ya, dale, perfecto. Gracias. Voy a dejarla en el chat. Igual pregúntale al profe para ver si es que tiene algún método más simple de hacer eso. Ya, dale. Agustín. Sí, tenía una pregunta creo que era como de materia que había que arreglar, que decía, ¿qué limitaciones tiene en comparación al portafolio de mercado que establece KPM? Aquí nosotros teníamos que poner como, quizás lo que yo estaba escribiendo era como que las limitaciones que posee este portafolio en relación al de mercado teórico, visto a través de KPM, es que posee un número reducido de valores, el cual si bien está diversificado, al tener valores de distintas empresas de diferentes industrias que listan en la bolsa, no cubre todas las posibilidades de activos en la economía. O sea, tenemos que escribir como en base a que al final el portafolio de mercado que uno usa nunca es tan perfecto como el que teóricamente está hecho por KPM, como bajo los supuestos de que no considera, creo que impuestos y costos de transacción